¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Y qué semanita hemos tenido, ¿no? Muy particular. Ha habido declaraciones de todo tipo y hemos visto un presidente que vaya uno a saber qué lo indujo a manifestar lo que le dijo al mayor representante de España, ¿no? Yo creo que hay una dosis de obsecuencia en medio de todo esto, ¿no? Porque no tenía necesidad del presidente manifestarse de la forma que lo hizo, ¿no? O sea, que nosotros, que los argentinos venimos de los barcos y sería lo más leve, ¿no? Pero también criticando a otros países, a los brasileros, a los mexicanos, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Me vino a mente lo que en algún momento el propio Néstor Kirchner le manifestó al entonces representante de España, siendo muy crítico y quizás manifestando algunas palabras que no se hagan los vivos los empresarios que vienen a invertir a la Argentina. Porque hay que decir también, España tiene a Repsol, tuvo a Repsol. ¿Se acuerdan lo que pasó con Repsol? A la empresa también que fue encargada, Marzán, la encargada de la aerolínea argentina. Empresarios que han venido a hacer desastre en la Argentina. Hoy seguimos pagando las autopistas a empresas españolas con un canon totalmente desconsiderado. ¿Qué necesidad había de alabar tanto al gobierno español? Vaya uno a saber. Esto decía el presidente. Soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa, escribió alguna vez Octavio Paz, que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Y Europa ha sido, en todo tiempo, ha estado entre los principales inversores. También los periodistas tuvieron su reconocimiento en la semana que ha tenido que festejarse otro día del periodismo, ¿no? Y fueron Carnota y Majul, que al final del programa los vamos a ver. El no periodismo de esta semana también va a estar reflejado en el programa del día de hoy. Pero a la par de esto vamos a recibir a Álvaro Escalante, el representante de los gastronómicos, que hace un tiempo, la última vez que vino me dijo, no va a durar 7 días esto. Y no duró 7 días. En un ratito Álvaro Escalante viene a decirnos qué piensa de esta situación que parece que no termina más, ¿no es cierto? Esta pandemia obviamente nos sigue afectando porque los contagios siguen siendo elevados, los muertos mucho y las aperturas en los negocios parece que siguen, y en particular la de los gastronómicos, siguen siendo una situación compleja. Para esto también Carlos Castellano, el hombre de Bulón, más precisamente, hace una reformulación en el distrito de San Isidro para todo el sector gastronómico y todo el sector comercial, en un ratito nomás. Y sigue esa contradicción que hay dentro de algún sector del gobierno o del gobierno, ¿no? En donde dicen que hay que defender a todo lo que tiene que ver con la salud, pero el Hospital Larcade, sí, ese hospital municipal que pertenece al distrito de San Miguel, sigue en conflicto. Tuvo más de casi 13 días de paro, de huelga. Los médicos, todos los agentes de salud siguen pidiendo por una reconsideración y que atenta en principio inclusive hasta por el cierre de ese nosocomio, ¿no? Y digo que es contradicción política porque si tanto defendemos la salud, ¿por qué no se toman medidas rápidas, ligeras para solucionar esta problemática? De esto va a venir a hablar en un ratito Orlando Restivo junto con Amelia Franchi y también de la situación sanitaria en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Por lo pronto, nosotros vamos al distrito de Hurlingham y vamos a dar comienzo al programa del día de hoy con el intendente de ese distrito. Ahí presentó junto a una empresa de origen chino unas cámaras termográficas que son esas que usted ve habitualmente en la televisión que toman al grupo de gente y detectan la temperatura de las personas. Vemos lo que decía Juan Zabaleta el día que presentaba estas cámaras.
para seguir cuidando en este caso a nuestras chicas, a nuestros chicos, nenas y nenes. En las escuelas donde concurren más de 500 alumnos y tienen una misma entrada, estamos colocando 20 equipos con cámaras térmicas para detección de temperatura, ¿no? Esto tiene que ver con seguir cuidándonos y que los protocolos sean bien cumplidos, ¿no? Le agradecemos a Nuctec, que es la empresa que nos permite poder contar con estas 20 cámaras, con estos 20 equipos, para que los colegios de más de 500 matrículas y que ingresen por un solo lugar puedan contar con esta aparatología para la detección de temperatura. Los casos están bajando, estamos vacunando mucho por día, han llegado muchas vacunas. En Hurlingham ya estamos en más de 2.600 vecinas y vecinos que se están vacunando por día en los 4 centros de vacunatorio, eso es muy importante. Más de 1 millón de módulos alimentarios entregados en estos 15 meses de pandemia y cuarentena, con productos de primera calidad, vinculados a la canasta básica alimentaria, todo lo vinculado a que cada nena, que cada nene, que cada chica, cada chico que merendaba, desayunaba y almorzaba en los colegios, bueno, tenga este servicio que le brinda el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el municipio de Hurlingham, a través del sistema alimentario escolar. Hoy estamos ofreciendo el sistema de cámara térmica, que es su función, que es la medición de temperatura. Hasta 20 cámaras térmicas podemos instalar en distintos lugares, distintas escuelas. Son 2 cámaras, uno de térmica y otro convencional. Y también con un software de inteligencia artificial, tener la función de reconocimiento facial. Está compuesto también por un accesorio que se llama cuerpo negro, que sirve como una referencia de temperatura. E incluso se puede funcionar con barbijo, sin hacer falta sacarla. Así que la ayuda a la autoridad para detectar más rápido, de forma sin contacto, para que la gente lleva fiebre que no puede ingresar al colegio. Eso básicamente tiene esa función. Veíamos al intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, ahí mostrando o presentando estas cámaras termográficas que van a pulular en esos colegios que tienen más de 500 alumnos. La duda que genera es que aún, insisto, nosotros estamos grabando el programa antes de la salida, o sea, esto recién lo va a ver el día domingo, ahí ya va a haber un panorama más claro en cuanto a las medidas que va a disponer el gobierno. Todo indica que va a seguir con esta metodología que está llevando hasta el momento, con, si se quiere, los fines de semana, una cierta mayor apertura. Es lo que no se sabe. Y digo esto en función de que todavía no se sabe si va a haber clases presenciales en la provincia de Buenos Aires. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires aparentemente insistiría con eso. No está tan de acuerdo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Y bueno, y también como manifestábamos en el primer bloque, me acompaña nuevamente Álvaro Escalante, el representante de los gastronómicos de la zona en donde nosotros estamos habitualmente, y él me había dicho, no va a durar una semana. Aquella vez, y yo lo miré y tuvo razón. La situación de los gastronómicos, lo vamos a plantear en este bloque y también en el próximo, es angustiante. Y también es cierto que también es muy angustiante la situación en general, en donde los casos no bajan de manera buena, o sea, sigue habiendo una alta cantidad de contagios, los muertos son demasiados. Y nada, estamos en un problema. Álvaro, gracias por tu presencia acá, como siempre. No, gracias por invitarme y bueno, contarte lo que estamos pasando los trabajadores gastronómicos y la actividad en general, ¿no? No la están pasando bien. No, realmente nosotros venimos golpeados desde hace mucho tiempo y todo esto nos afecta día a día, no solamente al empresario gastronómico, sino también a los trabajadores gastronómicos. Ya después de 1 año y medio de venir arrastrando esta pandemia, llega un momento que los recursos de los empresarios se empiezan a acabar y la gente se empieza a tener menos paciencia también, porque los trabajadores estamos cobrando el 75% y realmente los empresarios ya empiezan a decir no lo podemos pagar. Claro. Ya no hay ATP, no hay IFE, ya... A ver, la cantidad de lugares gastronómicos que han cerrado en todo este proceso de hace más de 1 año es considerable, digamos, o sea, son muchos, digamos, ¿no? Más de 11.000 empresas. Más de 11.000 empresas, bueno. Al comienzo, cuando esto empezó, había un ATP que los ayudaba. En esta última parte, digamos, de la última vez que vos viniste, que fue 2 meses, creo, ¿en qué consistió la ayuda del gobierno, del Estado? Ninguna. Hoy tenemos el Repro 2, que
que muy pocos empresarios pueden acceder, pero tampoco sirve. Nosotros lo que queremos planteamos, y van a ver ahora en la vía pública, un montón de afiches que estamos poniendo en la vía pública, en la cual nosotros somos esenciales. Nosotros no contagiamos, nosotros tenemos todos los protocolos y necesitamos trabajar. Si no hay actividad económica, esto es imposible, es inviable que el país funcione. ¿Me entendés? Realmente nosotros lo que queremos es que nos dejen trabajar, que tengamos apertura nocturna con los protocolos correspondientes. Por eso estamos esperando el viernes, que es lo que va a decir el señor presidente. Más verso, como venimos escuchando desde hace un montón de tiempo. Yo creo que va a ser así. Nosotros, la actividad de los empresarios y los trabajadores creemos que el viernes va a ser más biribiri y nada más. Pero hay una realidad, los contagios son muchos, o sea, y estamos en un problema. Hay poca cantidad de camas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, esto se está expandiendo a las otras provincias, digamos. Es cierto, digamos, que estamos en un problema en cuanto a lo que tiene que ver con esta pandemia. Digamos. Estamos de acuerdo nosotros que la pandemia existe, estamos de acuerdo que tenemos que cuidarnos, estamos de acuerdo los muertos que vos estás diciendo, estamos de acuerdo que los respiradores no alcanzan, y yo le pregunto al gobierno y al gobierno de la provincia de Buenos Aires, este año y medio no le alcanzó el tiempo para tener respiradores, para formar trabajadores de la salud, o sea, nosotros... Desde el primer momento que empezó la pandemia, la actividad nuestra, que es hotelera gastronómica, cumplimos todos los protocolos. Los empresarios han invertido para que podamos atender, para que vos como cliente venga y estés seguro. Y ahora nos dicen que tenemos que estar cerrados. O sea, cada puesto, o sea, cada lugar gastronómico es una pequeña pyme, que es de entre 5, 10, 15 trabajadores. Ahora yo le pregunto, si nosotros estamos cerrados con el takeaway, que facturamos un 30%, pregunta, ¿cómo sigue la historia de esto? ¿Qué va a pasar con los trabajadores? No, está claro, o sea, esta situación que ustedes tienen, la tienen, quizás se agrava más en en el ámbito. Lo hablo porque es nuestra actividad, pero hay un montón de actividades que están re perjudicadas. Hay otras actividades que también, digamos, o sea, evidentemente también ha bajado considerablemente la actividad económica en general. Estamos digamos, de acuerdo. ¿no? O sea, a mí lo que me cuesta comprender, digamos, o sea, ahí vemos el cartel que dice, si nuestro trabajo les da de comer a nuestras familias, nuestro trabajo es esencial. Los trabajadores del turismo hotelero, gastronómico, necesitamos trabajar ya. La gastronomía no contagia. Ese es el cartel con el cual ustedes van a salir a la calle en los próximos días. Exactamente, a partir de hoy vamos a estar en toda la provincia de Buenos Aires con estos afiches, vamos a tratar de tenerlos en todos los establecimientos gastronómicos, los que quedan en pie. Yo te digo, más de 10.800 establecimientos que han cerrado, perdimos 80.000 puestos de trabajo en forma directa y no te digo en forma indirecta. Porque la actividad nuestra, en forma directa en blanco, tenemos esa cantidad de trabajadores que hemos perdido. 88.000 exactamente al día de ayer. Más todo lo indirecto, que son los proveedores, todo lo que se mueve atrás de la actividad nuestra. Y realmente me parece que los gobernantes están mirando para otro lado. Están enfocados en la pandemia. Bueno, y la actividad económica. Bien, pero hoy la prioridad es la pandemia, Sí, Álvaro. pero ¿y el hambre de la gente? No, los trabajadores estamos cagados de hambre. Esto es lo que no entiende el gobierno. Yo no te estoy planteando de ese lugar porque te doy toda la razón, pero lo concreto es que la pandemia es cierta, digamos, es real, es concreta, tiene mucha gente afectada, muchos muertos, o sea, digamos, es un problema también. Estamos de acuerdo con eso. No, lo que nosotros sí. decimos, queremos trabajar con todos los protocolos correspondientes y cuidándonos. Eso es lo que nosotros planteamos. Nuestra actividad no aguanta más. La gente se cansó. Nosotros antes hablábamos con el compañero y nos entendía. Hoy ya no nos entiende después de un año y medio. Nos dice, ¿y? Yo tengo que comer. No, y en el medio de todo esto también hay que plantear el tema de los salarios que han caído por el piso, digamos, directamente. Ustedes están, calculo, también en discusiones paritarias. Lo que cerraron hace un par de meses ya directamente se licuó, digamos, ¿no? O sea que, ¿y cómo está esa? ¿Y cómo podés plantear una paritaria a un empresario que supuestamente no tiene ingreso de dinero, digamos? Nosotros en la paritaria anterior, para pedir esta, perdimos el 15% del poder adquisitivo. O sea, de pérdida. Sí. Ahora te pregunto, con esta inflación galopante que tenemos, ¿cuánto pensás que tenemos que pedir? O sea, esa va a ser la discusión. El empresario que no trabaja y nosotros que queremos defender el bolsillo del trabajador, el salario. Va a ser una discusión, te digo que yo soy paritario nacional con un par de compañeros, no queremos llegar a esa instancia, pero en algún momento nos tenemos que sentar y vamos a tener que negociar salario.
Esta es la realidad. Ahora pregunto, la actividad está quebrada. No hay un mango, la gente, los empresarios, obviamente, también, o sea, la apertura tampoco implica recaudar más plata, digo. ¿Es así o no es así? La apertura de los negocios en general, si no hay plata, digamos. No, bueno. Digo, porque también es todo un lío, digamos, ¿no? En esta pandemia nos han empobrecido y la realidad es que no veo medidas económicas o no veo medidas que abran una apertura económica para que podamos tener empleo genuino. Te veo no lo pesimista por completo. No, ¿sabés lo que pasa? Nosotros, sáquense el barbijo, pónganse el barbijo. Vayan al colegio o no vayan al colegio. ¿Sabés la cantidad de compañeras que yo tengo que no han podido volver a su trabajo porque tienen 4 chiquitos en su casa, no tienen conectividad? Esta es la grieta que se formó en este año y medio. Nadie lo dice y tenemos que empezar a hablar en serio. Hay chicos que no se conectaron hace 1 año y medio. Entonces eso es la grieta que tenemos. No, sí, ¿Me entendés? Esto ya es Por ahí, algunos tenemos la posibilidad de que nuestros chicos se conecten. Hay un montón de chicos que no se conectaron porque no tienen ni netbook ni teléfono. Esa es la grieta que está formando esto. Entonces el Estado, presente como dicen, tendría que estar ahí acompañando a ese sector. ¿Vos crees que la responsabilidad mayor tiene que ver con el gobierno en este caso? Yo creo que el gobierno, más allá de la pandemia que se tiene que ocupar, que me parece perfecto, tiene que haber una apertura económica. Sin apertura económica y sin condiciones para que las empresas se radiquen en el país, estamos mal. Acá nadie va a venir a invertir, se van. Entonces, ¿cuáles las medidas económicas? Lo veo el presidente, 20 días más, 30 días más. No, quiero que el presidente me diga o el gobernador me diga, vamos a hacer tal o cual medida para que venga inversión al país. No hay inversión, no, planes. No hay en ningún lugar inversiones en el momento. O sea, digo, bueno, nosotros votamos a este gobierno para que nos cuide. Y yo creo que se están ocupando de la pandemia exclusivamente y se están olvidando de la actividad económica. Sin actividad económica estamos en el horno, estamos al borde del precipicio. La paciencia de la gente, siempre lo planteamos y lo hablamos, tiene un límite. Ya la gente está cansada, la gente ya no te habla de la misma manera, estamos hablando de algunos temas puntuales y la gente dice, ¿y qué hacemos? Sí, es un momento crucial y lamentable, digamos, porque agota. Realmente también en el medio de todo esto hay un agotamiento y hay una pesadumbre, digamos, en general, en donde uno no sabe qué le va a pasar mañana tampoco. Y eso afecta mucho emocionalmente, laboralmente, económicamente, digamos, o sea... Y aparte no vienen con la verdad, la vacuna, que de uno, que de otro. Yo creo que cuando uno hace las cosas transparentes, si uno hace un contrato, nosotros hacemos un contrato, ¿cuál es el problema de mostrarlo? ¿Cuál es el problema que no me entregan la vacuna? Nadie blanquea nada. Me parece que hay una jugamos a la escondida. No, me parece que hay una dirigencia política que da vergüenza. En todo aspecto, de un lado y del otro, lamentablemente. De un lado y del otro. Digo, no es exclusividad del oficialismo. Me parece que también hay errores por parte de la oposición. Pero bueno, son miradas, digamos, ¿no? O sea que, nada, Álvaro, la última vez que viniste dijiste, bueno, no dura una semana. Ahora, digamos, tirate un pronóstico. Septiembre, olvídate. ¿Sí? Olvídate. Vamos a pasar todo el invierno, pero lo que nosotros pedimos los trabajadores, si es septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que nos digan, hasta acá llegamos, estas son las aperturas que vamos a tener, nada más que pedimos trabajar. Esta. Y que la actividad nuestra no contagie. Aparentemente una buena noticia, no sé si en medio de todo este lío, es que el próximo feriado no se levantaría, digamos, sigue vigente. O sea, podría ayudar al menos a paliar la situación al sector al cual vos representás, ¿no es cierto? Ojalá. Ayuda, pero no alcanza. Álvaro, te agradezco mucho, como siempre. No, por favor, gracias por invitarme. Tras la pausa, otra versión también de... No es otra versión, en realidad habla de una supuestamente reapertura nueva o remodificación, eso quise decir, del sector gastronómico y más precisamente en el ámbito norte del conurbano bonaerense. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Comenzó la campaña de vacunación contra el COVID-19. Si sos personal de salud, mayor de 60 años, personal de seguridad, docente o auxiliar,
o si tenés entre 18 y 59 años y presentás factores de riesgo. Anotate en vacunatepba.gba.gov.ar. Vacunate, te cuidas vos y nos cuidas a todas y todos. San Martín, Estado presente. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Te presentamos Doctor Osdepim, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. Estamos del otro lado con Carlos Castellano, que es un hombre de Bulón, de la zona norte del conurbano de la provincia de Buenos Aires, un hombre ligado a la gastronomía, y no sé si está ligado a la gastronomía. Lo que hizo es un video en donde está pidiendo a las autoridades una reformulación en todo lo que tiene que ver con el ámbito gastronómico. Antes que nada, Carlos, gracias por tu presencia aquí en Aciertos y Errores, y decime si lo que estoy diciendo es cierto o qué es lo que quisiste manifestar a través de las redes con esta propuesta hacia las autoridades. Bueno, nosotros somos, antes que nada, un espacio político vecinal, con lo cual nos preocupan los temas que le preocupan a la comunidad. La actividad gastronómica es fundamental en las economías locales de toda la zona norte, por múltiples razones, pero fundamentalmente por la cantidad de fuentes de trabajo que aporta, por la cantidad de inversión y actividad que aporta a una economía local que muchas veces necesita en sus centros comerciales vivir fundamentalmente de ese tipo de actividades. Nos parece que toda esta situación de pandemia lo que hizo fue aceleró procesos. Parte de esos procesos que se aceleraron están vinculados a cómo se rediseña el espacio público y de qué forma la actividad gastronómica u otras actividades, manteniendo el distanciamiento social, también lo que hacen es buscar ocupar mejor las veredas, buscar ocupar mejor espacios de estacionamiento que muchas veces están ociosos, y ver de qué forma tanto las actividades económicas como el propio vecino recuperan ese espacio público para la actividad local, para el desarrollo local. En ese esquema hicimos una propuesta puntual que tiene que ver con rediseñar todas las áreas céntricas y comerciales de San Isidro. Planteamos justamente, como se ha hecho en otras ciudades, ganarle espacio a los estacionamientos, a los módulos de estacionamiento, para que justamente mesas, sillas puedan ser ocupadas por la actividad gastronómica, pero no solamente esa actividad. Cuando uno se pone a pensar que de pronto un comercio no puede permitir ingresar a gente para mostrar sus prendas, para tener mejores espacios de visibilización de sus productos, también nos parece que ese espacio público tiene que ser utilizado para que pueda haber de pronto formas donde se muestren los distintos productos de los distintos servicios que se ofrecen en las áreas comerciales. Para nosotros volver a la actividad local es fundamental. A ver, Carlos, antes que nada de seguir con la nota, tenemos una cuestión técnica. ¿Podés inclinar un poquito el teléfono para que no tenga tanto espacio arriba? ¿Ahí? ¿Ahí? Ahí estábamos, perfecto. Creo que está bien, ¿no? Ahí, Jorge. Perfecto. Bueno, en esto que vos estabas planteando recién, está claro que esto viene a raíz de esta pandemia que estamos sufriendo hace mucho tiempo. Lo que vos ese planteamiento tiene que ver con el momento que estamos viviendo y que se extienda en el tiempo, o es pura y exclusivamente acotado a ahora, ¿no? No, yo creo que esto es un buen momento para empezarlo a implementar. Lo que hace es acelera, pero yo creo que es lo que tiene que venir. Lo que tiene que venir es una recuperación de los espacios públicos para que sean los vecinos, sean los usuarios de distintos servicios los que ocupen fundamentalmente en las áreas centrales y no que estemos llenos de estacionamientos que terminan distorsionando lo que es el uso del espacio. Los estacionamientos tienen que estar en las zonas de borde de cada centro comercial.
Las ciudades modernas lo que buscan es que la gente circule, que camine, eso permite consumir, eso permite mejorar la calidad de vida, eso permite poder disponer de movilidades más sustentables, que no solamente es la caminata tradicional, sino también la posibilidad de tener bicicletas, bicicleteros, zonas de prioridad ciclistas. Todo eso sin duda es lo que están pensando las ciudades nuevas, las ciudades modernas y lo que nosotros proponemos para el futuro. A ver, pero también es cierto que vos me hablás puntualmente, o quizás haciendo foco en un distrito como es San Isidro, ¿no? Y lo que también hay que contemplar es el gran parque automotor que tiene ese distrito, ¿no? O sea, porque hay una cantidad considerable de autos, digamos, hay familias que hasta tienen 3 vehículos o más, digamos, ¿no? Pero bueno, eso también atenta contra esta reformulación que vos estás proponiendo. Bueno, pero a ver, uno cuando define políticas públicas lo que tiene que definir es qué quiere incentivar o qué quiere desalentar. En nuestro caso creemos que en las áreas céntricas lo que hay que hacer es alentar la peatonalización y desalentar el uso del auto, lo cual no significa que San Isidro no tenga opciones. San Isidro tiene un predio gigantesco en la esquina de Márquez y Santa Fe, que es el hipódromo, donde perfectamente deben caber más de 500, 600 módulos de estacionamiento. Hay lugares de borde a las áreas centrales, como ocurre en áreas de otras ciudades, como uno podría pensar en el microcentro, o en Rosario, o en muchas ciudades uruguayas o europeas, donde vos no podés ingresar directamente con los vehículos. Y eso tiene que ver justamente con rediseñar la ciudad, pensarla de otra forma. Para nosotros esa peatonalización, esa recuperación del espacio para los usuarios, para los vecinos, es fundamental en las ciudades que vienen. ¿Cómo ha sido las autoridades que te dijeron, algunos de esta manifestación que vos tenés? Y es una gestión que tiene muchos años de antigüedad, con lo cual lo que generalmente tiene es temores. No hagamos olas mientras estemos bien. Con lo cual justamente lo que le faltan a las gestiones es muchas veces innovar. Y es muy difícil innovar con gestiones que están muy arraigadas en el tiempo, que por supuesto que han sido buenas porque por algo han sido reelectas a lo largo del tiempo, pero también es cierto que esa innovación, esos temores existen y que para eso hacen falta cambios políticos de gestión. Nosotros lo que proponemos es un cambio político de gestión que justamente permita modificar alguna de las planificaciones tradicionales. O sea, pensar hoy en recuperar la movilidad urbana a partir de la peatonalización, a partir de la bicicleta, es un desafío que se está dando en todo el mundo, por múltiples razones. Carlos, te agradezco mucho. Antes de ir terminando, vos decías al comienzo de la nota que perteneces a un ámbito político. Creo entender que tu origen es el radicalismo, y más precisamente, digamos, el radicalismo que está contrario a la dirigencia actual de San Isidro, ¿no es cierto? Yo vengo de origen radical, hemos armado un espacio vecinal, y en las últimas elecciones lo que hicimos es acompañamos a muchos amigos que estaban con Daniel Salvador, con Maximiliano Abad, porque nos parecía que era un camino sano para recuperar un espacio de democracia y un espacio fundamentalmente ético de la política. Así que acompañamos por ese lado. Este espacio ganó en la provincia de Buenos Aires al otro espacio que lideraba el propio Pose como, digamos, la contracara del radicalismo, ¿no es cierto? El espacio tuyo es el que ha triunfado en la interna radical reciente. Sí, sí, sin duda, a nivel provincial. En el orden local lo que tuvimos fue una muy buena fiscalización que nos permitió sin duda hacer un aporte significativo al triunfo de Abad y Manes a nivel provincial. Bueno, Carlos, te agradezco mucho tu presencia acá. En otro momento hablaremos más extenso. Calculo que estamos en pleno de un año electoral, o sea que va a haber mucho para hablar, ¿no? De la presencia también del radicalismo dentro de Cambiemos, que tiene muchas críticas también, ¿no? De algunos radicales en cuanto a la injerencia que tiene dentro de ese espacio, ¿no? Sin duda.
Así que bueno, un gusto y muchas gracias. No, te agradezco a vos. Ha sido Carlos Castellano, un hombre vecinalista del distrito de San Isidro, más en particular de la localidad de Bulón, creo. Así que tiene su mirada en cuanto a reformulaciones en medio de todo este lío que tiene que ver con la pandemia. Vamos a una pausa. Estamos presentando Momento Azul, que es una iniciativa de la Municipalidad de 3 de Febrero, que escuchó nuestras necesidades. Yo quiero que el día de mañana haya una sociedad que abrace a mi hijo con todas sus características y que podamos convivir todos. Y es importante que todos los comerciantes puedan tener un momento azul para que se conozca más lo que es el autismo. Arco Dorado se sumó a la iniciativa de manera encantada para que como compañía podamos visibilizar esta temática y ojalá se sume mucha más gente para que esto sea como cada vez más visible y más importante. Y entre todos trabajando juntos a generar más integración. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Bloque de salud y me acompaña como siempre la doctora Amelia Franchi, y habrá escuchado en esta semana, al final se los vamos a mostrar nosotros, porque me parece que es interesante esto de lo que se está diciendo en muchos medios, o al menos en algunos medios, que parecieran que quieren desvirtuar la cosa. La charla que tuvieron Carnota y el propio Luis Majul en el portal de La Nación, da a las claras esto que yo estoy manifestando. Es cierto, nosotros somos un programa que bien podría utilizar una palabra del benemérito amigo Iván Noble, somos un 4 de copa, pero lo cierto es que tratamos en lo posible de no mandar fruta, ¿no? Al final se lo vamos a mostrar, calculo que lo vieron ustedes. En este caso nosotros vamos a hablar de salud, y algo que venimos hablando hace mucho tiempo, tiene que ver con el Hospital La Arcade, que está situado en la localidad de San Miguel. Han tenido una jornada de paro de casi 15 días. Hay un conflicto, ese hospital pertenece al ámbito municipal, y hay un conflicto entre doctores de ese lugar y el municipio. Hay palabras del propio Méndez, que es el intendente del lugar, en donde circunscribió el conflicto pura y exclusivamente a un par de médicos. En la semana también hubo declaraciones del propio Kreplan, que es el viceministro de la provincia, en donde reconoció la situación, quizás también dando a entender que esto se solucionaría con la intervención de la provincia. Lo dejó ahí por el momento. Hubo una manifestación en la semana, y estamos en presencia de Orlando Restivo, que es un hombre vinculado a la CICOP, y estuvo en esa movilización que se llevó en la semana, y que nos cuente un poco. Antes que nada, gracias Orlando por estar del otro lado y participar del programa. Bueno, les cuento que Orlando es el presidente de CICOP del Hospital Belgrano de San Martín y es secretario laboral de CICOP, así que está empapado del tema, así que un gusto tenerte con nosotros, Orlando, y contarnos un poco qué pasó ayer, que hubo una movilización que viene arrastrándose de los 150 días de conflicto que hay con el Hospital La Arcade, ¿no? Sí, sí. No sé si lo dije, pero es Hospital La Arcade de San Miguel. Hospital La Arcade de San Miguel. ¿Cómo estás, Orlando? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, como ustedes lo están planteando, el Hospital La Arcade, que es un hospital emblemático de la zona de San Miguel, es el único hospital en el partido de San Miguel, y es uno de los hospitales referentes de la zona noroeste del Gran Buenos Aires, y además fue uno de los hospitales fundadores de nuestro gremio, la CICOP. Viene padeciendo desde hace, como ustedes lo plantearon, hace 150 días los trabajadores del hospital están en conflicto. Hay que aclarar, no es un grupo de médicos, ni siquiera es un grupo de médicos, y mucho menos 2 o 3, son
todos los trabajadores del hospital están representados, obviamente, por algunos médicos y enfermeras y de administración. Hay un colectivo que se formó, que se denomina ATU, la Asociación de Trabajadores Unidos del Hospital Larcade, que incluye a la SICOP y a otros trabajadores. Hay que decir que el sindicato municipal ha jugado un rol muy triste, aliándose plenamente con el intendente Jaime Méndez, que no ha reconocido, digamos, la legitimidad del reclamo de los trabajadores, que fundamentalmente tiene tres aristas, digamos. Una, son salarios miserables, de miseria. Los médicos están ganando entre 30, 40, algunos 50.000 pesos, depende de funciones, etcétera, y las enfermeras alrededor de 20.000, 30.000, y algunos administrativos, Mucama, por ejemplo, que ganaban 10.000 pesos. Son cosas que son siniestras, nefastas, en un país que está en el medio de una pandemia, ¿no? Pero además de eso, el otro aspecto es el aspecto de la precarización laboral. El 95% de los trabajadores del Hospital Larcade no son de planta permanente y no existe la carrera profesional, es decir, existen los papeles. Hay que recordar que San Miguel es un municipio adherido a la ley 10.471 y que debería cumplir esa ley, y nunca la ha cumplido porque los médicos y los profesionales en general no han ingresado por carrera, sino simplemente a través de becas o monotributo, o en algunos casos contratos mensuales, es decir, verdaderos contratos basura. Y el tercer aspecto, para no extenderme demasiado, es el tema de la libertad sindical. Han sido perseguidos, maltratados, amenazados, le han roto a los residentes de clínica médica la cerradura para entrar y robarles cosas, patotas del municipio. Tremendo, tremendo. A ver, esto que vos manifestás es una realidad y quizás nosotros la ponemos sobre la mesa y la difundimos, ni más ni menos, porque tiene que ver con un sector de la salud que es primordial por estos días. Estamos en plena pandemia hace mucho tiempo y esta situación que se da en San Miguel se replica en otros distritos, porque San Miguel, hay que decirlo también, es un municipio de un color político distinto al oficialismo. Obviamente es de Cambiemos. Pero también se da en los otros, exacto. Por eso esta situación también se da en otros municipios, como también lo reflejamos en este programa, en el distrito de La Matanza, hace un tiempo también, que muchos agentes de salud también tienen esta problemática. O sea, lo concreto y lo que queremos decir humildemente desde este lugar, que la salud es primordial, pero no es solo en apariencia, sino que también se tiene que ejercer en los términos que uno entiende, digamos, darle cierta estabilidad y cierta tranquilidad a los agentes de salud que están laburando de manera permanente, ¿no es cierto? Por eso es que lo manifestamos, ¿no? La verdad que, Orlando, mi pregunta tiene que ver con, localmente se sabe que han renunciado 50 médicos entre cardiólogos y clínicos, personas fundamentales que no podés no tener en un hospital en plena pandemia, cuando la mayoría de los clínicos y cardiólogos son los que están manejando todos la cuestión de la pandemia. El servicio de clínica médica ya no funciona. No funciona el servicio. ¿Quién atiende a esos pacientes? Porque el clínico y el cardiólogo es la base de los pacientes que actualmente tienen COVID positivo y que además tienen que tener la cuestión cardiológica, el trato es con clínica, luego pueden pasar a terapia, pero ¿quién lo va a atender? ¿Quiénes? ¿Los traumatólogos? Amelia, entonces, la verdad que es gravísimo. Ahora, ¿los renunciaron o renunciaron ellos? Hay que hacer... sí, está buena la pregunta y la verdad que tendríamos que hacérsela al intendente Jaime Méndez, y en esto comparto absolutamente lo que decía el compañero, porque acá no hay grieta, acá es una conducta reiterada de muchos municipios del Gran Buenos Aires y del interior de la provincia de Buenos Aires de maltratar y de ningunear y de superexplotar a los trabajadores de salud profesionales, a los enfermeros, a los administrativos, a todo el personal de salud lo están maltratando tremendamente en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Y yo quiero decir una cosa, porque acá el responsable mayor de esto es el intendente Jaime Méndez, pero hay que decir que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof
y en particular del ministro Goyan, no han estado a la altura de las circunstancias en defender a los trabajadores del Hospital Arcade. No, en ningún momento, más que promesas, como dijo el periodista, no ha habido más que promesas de que van a intervenir en el conflicto, pero ya ha pasado en el Hospital Arcade, en épocas pretéritas, o en otros municipios donde la provincia intervino y se solucionaron conflictos, porque los trabajadores estaban en conflicto y la provincia medió, se pudieron solucionar esos conflictos de manera positiva. En este caso, lamentablemente, han hecho la vista gorda, y lo tenemos que decir, porque no, tal cual, tal cual. Porque, por ejemplo, no hubo... Sí. Sí, lo que decía que se conoció esta semana, tanto este video del propio Kreplak, en donde él reconocía la situación, pero hay un reconocimiento, pero no hay una solución. El propio también Méndez, exacto, también no se hay conoció una conducta proactiva. Claro, el propio Méndez también manifestó y reconoció la situación y llamó al diálogo, pero sin embargo, yo tengo entendido que en el Ministerio de Trabajo no se ha presentado el municipio en función de dialogar y resolver la situación. Nunca se presentaron. Entonces, esto es lo más grave. Yo por último quiero decir y preguntarte, Orlando, si la población sabe que un médico, si gana 40.000 pesos, si saben que pagan una matrícula anual y que además hay una caja de médicos, que es la caja de previsión y seguro médico, que al médico debe hablar entre casi 9.000 pesos por mes para poder trabajar en provincia. Y después hablamos del multiempleo, del estrés, de la angustia, porque no tienen un solo trabajo, en general es un poliempleo. Y todo esto creo que hay que ponerlo sobre la mesa, porque en épocas de pandemia también sería muy importante poder aumentar, pero si están ganando 40.000 pesos, ¿cuánto es la canasta básica? ¿65? 68. No, bueno, y de todas maneras se conoció un informe en donde una persona o una familia necesita para hacer, si se quiere, entre comillas, de clase media, el ingreso de 140.000 pesos por mes. Digamos, así que bueno. Lo que sabe la población de San Miguel, la población de San Miguel, obviamente, la información que le llega del municipio obviamente es otra, ¿no? Que está todo maravilloso. Bueno, pero lo que sabe la población de San Miguel a través de los compañeros, porque hay que decirlo, hicieron un gran trabajo de movilizaciones con sectores de la comunidad, han hecho una tarea, digamos, y hay que felicitarlos por la valentía, por la entereza que han tenido los trabajadores del Hospital Arcade, los médicos, las enfermeras, los administrativos, todo el personal, en llevar adelante este conflicto sin dejar de asistir a la comunidad, que esto es muy importante, porque los 13 días de paro fueron al final del conflicto y se garantiza la asistencia mínima de la guardia y de los internados. Es decir, lo que hay que decir es que acá hay una responsabilidad clarísima del municipio, hay una responsabilidad por omisión del gobierno de la provincia y hay toda una necesidad de los trabajadores de solucionar este conflicto, porque lamentablemente el que pierde, como vos lo decís, es no solo el médico o la enfermera, sino los pacientes, porque en este momento no funciona el servicio de clínica médica ni el de cardiología, y estamos en medio de una pandemia y la zona norte del Gran Buenos Aires está muy castigada por la pandemia, entonces es un problema grave para la salud pública de la zona norte del Gran Buenos Aires, que se caiga un hospital como el Arcade, digamos. Por ejemplo, muchos de los residentes que estaban en el Arcade ahora se fueron al Mercante, pero el Mercante está saturadísimo. Entonces, no podemos darnos el lujo de que se caiga un hospital en la provincia de Buenos Aires. Es tremendo. Y esto es responsabilidad del gobierno provincial. Orlando, ya para ir terminando, porque no tenemos más tiempo, decinos que hubo una conferencia de prensa, hubo toda una movida en esta semana que acaba de culminar. Decime cómo continúa la situación y si han obtenido algún tipo de respuesta en función del reclamo. Ayer hubo una conferencia de prensa en la que se explicó, digamos, en qué situación estamos. Lamentablemente no hay ningún diálogo, no hubo ninguna respuesta. Los compañeros están muy cansados, muy agotados. El conflicto está en un momento de impas, pero los compañeros, hay una cosa que hay que decir, que sí hoy hay una organización, tanto de la CICOP como de ATE, que se está formando en el Hospital Arcade,
y que va a seguir este conflicto, y nosotros no tenemos que perder de vista que este conflicto se va a reiterar, como vos dijiste, en La Matanza, en muchos lugares, y tenemos que estar muy atentos y brindarles toda nuestra solidaridad a todos los trabajadores que sí que pelean, y los compañeros del Arcade van a seguir, yo no tengo duda de que van a seguir, pero están muy cansados, muy agotados, y la verdad que hay que reconocer el enorme esfuerzo que han hecho en sostener este reclamo durante tanto tiempo. Así que bueno, esperaremos que se solucione, ¿no? Primero, ante todo. Orlando, te agradezco mucho tu presencia, muy clarito, y esperemos que realmente, como vos decís, se solucione el problema del Arcade y que finalmente lo que muchos pregonan, digamos, permanentemente con la revalorización de la salud se ponga en hechos, no en palabras nomás, ¿no? Y desde acá un abrazo fuerte a nuestros compañeros del Arcade, que sigan. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Era Orlando Restivo, representante de SICOP, hablando sobre un tema puntual que tiene que ver con el Hospital del Arcade. Nosotros vamos a continuar en el piso y no quiero olvidarme, digamos, que aprovechar a la doctora, estamos en una situación en donde, se van a conocer las nuevas medidas, ¿no es cierto? Bueno, la verdad es que estamos previo... Grabando antes. Exactamente, así que mañana va a haber un nuevo documento de cómo van a ser las restricciones. ¿Qué opino yo personalmente? Hoy, día jueves, en 24 horas, 29.700 y pico de infectados y unos, 600 fallecidos. Exacto. Provincias de la Argentina al borde de la salud, al borde del colapso sanitario. Buenos Aires está en un leve descenso, pero están todas las camas llenas, estamos al borde en una subida de fallecidos, de personas fallecidas. Claro, hay No un dato que es lamentable y tiene que ver con que aquellos que ocupan, se han incrementado las muertes por aquellas personas que ocupan las camas de terapia intensiva, digamos, o sea, es una mala noticia. O sea, la terapia intensiva conocemos todos que es una situación grave. Sí. Pero hubo un descenso leve acá del 17% aproximadamente, pero está fluctuando, pero aparte los fallecidos aumentan. Y ¿te acordás de la mancha de aceite? En este momento la provincia de Catamarca está al límite, está Córdoba, Neuquén, Entre Ríos. Entonces es como que esto ha parado un poquitito porque descendió acá, pero está aumentando en todo lado. El AMBA sigue igual. Hoy falleció otro docente, hace un par de horas falleció otro docente, y esto tiene que ver en Ciudad con que hay escuela, con que dan todavía las clases. Ciudad parece ser que lo que quiere es darle clases al secundario, presencialidad al secundario, y a primaria ya están. Y yo creo personalmente que ante la situación de salud, la cantidad de personas infectadas, el estrés, como estábamos hablando hace un rato respecto a lo que tiene que ver con el estrés, el trabajo, el año de pandemia, año y medio, sin licencia de los trabajadores de la salud, necesitamos pensar que hay que seguir bajando. Así que yo creo que el documento debería contener seguir con clases sin presencialidad, tener las disposiciones que sean o hasta las 6 o hasta las 8, depende de cómo sigan en estos días, y mantener esta distancia social, barbijo. Están aumentando las vacunas, llegaron las de Sputnik para poder, llegaron las Sputnik para que se hagan en nuestro país, van a hacerse 500.000 dosis a la semana. Esperamos que lo que dice Estados Unidos, que nos van a dar vacunas al mundo, van a donar un montón de vacunas, y que con eso tratemos de llegar a septiembre, octubre en una excelente condición. Creo que debemos seguir cuidándonos, estando con distancia social, y que estén cerrados los locales y que no hagamos por 10 días más, aunque sea. Se vienen los días de invierno, que también lamentablemente del invierno más cruel o más crudo, digamos, que es lo que venimos de una semana bastante húmeda, que pareciera que el clima estuvo pero en esta agradable, semana empieza pero el la frío. semana ya empieza el invierno. Esta semana empieza más el frío, bronquitis, EPOC, las personas con insuficiencia respiratoria. Todo esto suma a lo que estamos padeciendo en este momento. Quizás lo que habría que pedirle a las autoridades es que incrementen el ritmo de vacunación, aun cuando en la provincia de Buenos Aires 300.000 dosis. Exacto, se está dando un buen número, eso habría que incrementarlo.
quizás pase un poco todo esto por esos lados, hay que seguir cuidándose. Es una buena noticia porque se han vacunado muchísimo acá en Buenos Aires y el ritmo aumenta cada vez más. Tenemos ya casi 18 millones de vacunas. Y no quería dejar de enlazar esto que decía Amelia con lo que recién hablábamos con el doctor Restivo, con el hombre de SICOP, en donde la situación es crítica en algunos ámbitos y lugares relacionados con la salud en la provincia de Buenos Aires. Y imagínense, con esto de la mancha de aceite que manifestaba Amelia, cómo es en las otras provincias, en las provincias del interior, en donde no hay gran cantidad de médicos, en donde no hay gran lugares de hospitales y demás, digamos, baja la atención, digamos. Entonces, pongamos foco en eso, ¿no? Pongamos foco en eso. También hablamos con un hombre de la gastronomía hace un rato y él manifestaba a la apertura, porque también es lo que tiene que ver con la economía. Estamos en una situación complicada. Lo concreto es tratar, ante la muerte no hay nada. Por eso lo único que acá tenemos es solidaridad, nada más. Exacto. Y bueno, y nada, Amelia, gracias por todos los saludos que hemos recibido por el Día del Periodista. Y nosotros, como decíamos al principio de este bloque, antes que nada, gracias Amelia por participar como siempre. Feliz día también atrasado. Igual para vos, bueno, nos mandamos flores. Exacto. Y quiero mostrarle lo que le decíamos al principio, algo patético, en donde dos periodistas, digamos, hablaban de algo y quizás reflotando esa gran frase de un programa cómico, hablemos sin saber, Carnota y Majul, y nos vamos y nos encontramos la semana que viene con más aciertos y errores. Han sido muy amables por estar del otro lado. Chao. Fernando, el dato que tenemos, miren este material, por favor, es muy interesante de ver y muy preocupante al mismo tiempo. Es interesante también para preguntarle al doctor, porque ¿qué puede llegar a pasar con una persona que recibió una vacuna, la primera dosis, y después recibe otra, ¿no?, la segunda dosis? Esta mujer, atendida por La Cámpora, en Lanús, en Villa Diamante... Mostra eso, por favor. Se dio ahí está esta vacuna y se fue con este certificado, primera dosis de AstraZeneca. Después va, tranquila, en su casa, revisa los datos. La carga. Exactamente, la carga que habían hecho, y dicen que la primera dosis fue de Covishield, de la India. Es lo mismo. Ahora, ¿dónde está el error? ¿En la que le anotaron a él o en la que cargaron después? No, ¿qué dice, doctor? AstraZeneca y Covishield son mismos. Es la vacuna del mismo principio. Es el nombre de la AstraZeneca. Se pueden complementar. No, es la misma vacuna. Pero hay que cargar...